Bueno, perdonen por la demora. Vamos a iniciar con esta mesa, la mesa número 5, Ecologías Urbanas y Gestión Cultural, factores clave para alcanzar la sostenibilidad. La metodología es la siguiente. María Bustamante, a quien voy a presentar en un minuto, nos va a mostrar una buena práctica cultural local, es Fundark México. Luego de eso, durante 30 minutos después de esa presentación, Miguel la va a comentar y va a exponer sobre el tema de la mesa, es decir, las ecologías urbanas y la gestión cultural en clave de sostenibilidad. Entonces, para arrancar, yo voy a presentar primero a María. María Bustamante es arquitecta egresada de la Universidad Iberoamericana, maestra en vivienda y urbanismo por la Architectural Association School of Architecture de Londres, diplomado en planeación y administración de la construcción y en diseño y construcciones sustentables. Es catedrática en la misma universidad en el área de proyectos. Ejerce su profesión a través de su propio taller, donde ha construido más de 30 obras nuevas de remodelación y restauración, entre las que destaca el Palacio del Hierro del Centro Histórico y la Casa Borda. Es tutora de Conaculta, FONCA, Jóvenes Creadores en Diseño Arquitectónico 2020-2021. Ha sido vicaria del mismo programa con el proyecto MUNOM, Museo Nómada de la Ciudad de México 1900-2000, y 16 colonias, 16 delegaciones, una ciudad. Ha sido jurado en múltiples convocatorias de concursos de arquitectura, urbanismo, arte y cultura. Es investigadora y autora de varios libros, así como de diversos artículos sobre patrimonio, crónica, ciudad y arquitectura. Es presidenta de la Fundación Fundark México, que busca promover una cultura urbano-arquitectónica de México y que por su labor ha sido premiada con la Medalla al Mérito en Artes por la Comisión de Cultura del Congreso de la Ciudad de México. Por favor, María, gracias. Muchísimas gracias, Ana. Hola a todos, muchas gracias por estar presentes, por interesarse en esta temática y acercarse a la mesa 5 hoy. Para mí es un gusto, es un honor que nos hayan invitado la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura Federal, la UNESCO y pues en esta sede tan bella que es el Colegio de San Ildefonso, hablar de una buena práctica. Es como reconocer un trabajo que le ha llevado a Fundark MX, esta fundación que ahora cumple 10 años, pues a consolidarse como una fundación pues, que ha hecho bien su trabajo en con estas ganas de difundir lo valioso de México en cuanto a su arquitectura y urbanismo. Si me ayudan a irla pasando, te puedo ir diciendo así. Pues bueno, esa era la presentación ahorita, por favor la que sigue. Yo quería empezar con dos referencias. Cómo una frase puede cambiar el sentir de una persona, cómo una palabra puede transformar también las acciones de una persona. La primera, yo creo que algunos que a lo mejor hayan ido a la ciudad de Acapulco o al estado de Guerrero, a lo mejor de regreso han tenido pues la atención de ver este espectacular en medio de la autopista del Sol. ¿Alguien lo había visto? ¿No han ido a Acapulco? ¿Tiene mala fama? De regreso, uno se encuentra con estos espectaculares, a lo mejor 1, 2, 3 a lo largo del camino. Y a mí me impactó muchísimo verlo, porque si bien hoy en día Acapulco es reconocido por la violencia y ese es el discurso cotidiano en los noticieros, cuando uno va a este lugar sigue valorando lo precioso de este sitio que le dio fama internacional y que le dio muchísima cultura a la región. Y que te lo recuerden en un mensaje así, te hace pensar, tienes razón, tengo que hablar bien de acá, de allá, de lo valioso que tiene México. Eso es lo que primero deberíamos de hacer para empezar a hacer algo bueno por México. Y a mí esta frase me impacta mucho, pero creo que también a muchísima gente. Y es no solo de esa experiencia, sino de todo lo bello que uno ve, hay que decirlo, hay que transmitirlo. La siguiente imagen es esta palabra, honesto. No sé si ustedes hayan ido al estado de Guanajuato y que les haya tocado ver el edificio de gobierno de obras del estado.
tenía en la fachada, que es un edificio bastante grande, no tengo la foto del lugar, pero estoy poniendo el letrero, y la magnitud del letrero era del tamaño de un piso completamente, y al llegar uno a la ciudad, lo primero que veía era el edificio con la palabra honesto. Y no sé si se puedan imaginar lo que esto implica si uno es trabajador de esta secretaría, de cualquier secretaría de gobierno, que te pongan esta palabra en la puerta. Yo creo que te cambia totalmente, ¿no? La actitud con la que entras y con la actitud con la que vas a servir y con la actitud con la que te vas a enfrentar a miles de situaciones, buenas, malas, corrupción, ¿no? Y lo mismo si uno va a hacer un trámite, ¿no? Yo creo que México ahorita está en una situación bastante compleja en cuanto a valores y honestidad y demás. ¿Qué pasa con que te pongan eso en la puerta? Transforma. Entonces, si una frase en el camino, si una palabra en la entrada de un edificio cambia una actitud, ¿cómo no va a cambiar acciones que uno haga? Entonces, ¿cómo surgió Fundark hace ya 10 años? Surgió en las siguientes imágenes, si me ayudas, les voy a mostrar 2, 3 imágenes del patrimonio arquitectónico de México que estábamos viendo perderse. La mayoría de los que conformamos la fundación, pues tenemos de principio la carrera de arquitectura y pues ahí empieza un amor por verla diferente, la arquitectura. Aunque en realidad ahora vemos que es sí un lenguaje universal y cualquier persona de cualquier condición, profesión, edad, la arquitectura tiene una influencia importante en su vida. Y para nosotros, pues estando en el medio de la arquitectura, veíamos que casas icónicas de Polanco se habían destruido en 2 años, 70 de estas casas. Y era una desesperación ver pues esta demolición, esta falta de valorar el patrimonio, de catalogarlo, de conocerlo, de difundirlo, pues lo que nos empezó a frustrar un poco y empezamos a generar muchas acciones como individuos, tratar de que la zona se convirtiera en una zona patrimonial, cosa que ya hoy es como tal, empezar a que se catalogaran y se publicaran en el diario oficial los edificios más icónicos. Se logró, hoy en día hay 300 de los 1000 que queríamos que se catalogaran, no se logró todo, pero se logró algo. Y empezaron a suceder cosas así, pero eran de luchas, podemos ver otras 2, 3 imágenes, destrucciones, obras de Mario Pani, de Vladimir Caspé, o sea, no estoy diciendo cualquier obra, o sea, obras muy significativas de la historia de México, sobre todo el siglo XX, como ustedes saben, es quizás de lo más violentado, agredido, pero en general también hay demoliciones de otros siglos que suceden todo el tiempo. Entonces, en estas desesperación, o sea, frustración, ganas de hacer algo más, de tener alguna acción más fuerte, nace Fundark con un afán de difundir este conocimiento de que realmente la arquitectura hay que conocerla para valorarla. Hay que empezar a hablar bien de ella para que sea un discurso común, una defensa ya mucho más grande que la que una persona puede hacer. Entonces empezó con jóvenes, o sea, la mayoría jóvenes, entusiastas, con ganas de hacer esta campaña o esta labor. Y, por ejemplo, empezamos a hacer un recorrido por la colonia de Polanco, por lo que les decía, esta pérdida tan fuerte de casas, y decir, pues conozcan, entre yo amo más a Polanco porque lo conozco más. Y empezamos a ver un verdadero cambio ciudadano de los habitantes, de reconocerse a sí mismo, de valorar su calle, los edificios de los alrededores, de decir, no sabía por qué me gustaba este edificio y ahora por ustedes lo sé y lo valoro más. Y nos ayudaron a hacer una cruzada mayor de pues poder exigir una defensa del lugar, de la zona, del patrimonio. Y en un primer recorrido que se hizo, sin mucha difusión, se inscribieron casi 180 personas con este afán de conocer la ciudad, de disfrutarla, de aprender. Y eso nos dio pie a seguir adelante con muchas acciones así por el estilo. Y lo que más pues, nos gustó es que era acercarse a un público muy diverso, de edades y de todo. Les diría que de 10 personas que nos siguen, uno solo es arquitecto, los demás son
psicólogos, diseñadores, abogados, amas de casa, edades increíblemente así espaciadas. Y pues hacer este tipo de cosas, de recorridos por la ciudad, en donde uno empieza a ver que realmente pues sí se puede hacer un cambio y que mandando un mensaje auténtico de conocimiento de una cosa, no sé, de valoración, es un lenguaje universal y sí hace que la gente cambie su actitud de cómo enfrenta los cambios en su día a día. Sí empieza a ver decir, yo puedo hacer un cambio por mi propia calle, por mi propia colonia, por mi propio edificio, por mi entorno. Y pues bueno, algo que es importante decir es que la fundación pues siempre se ha manejado a política, no nos interesa, de hecho no venimos a la reunión de la primera de la mañana porque no está en nuestro plan ir con la línea política, sino con una autenticidad de un lenguaje que traspase o trascienda pues los gobiernos y las cosas, es como muy honesto. Y la otra es que también pues no ha sido más que de pura voluntad, de muchas ganas de todos los que la conformamos, de dar todo por que el proyecto salga adelante, sin recursos, sin un fondo económico que como sucede con muchas fundaciones que ya tienen un fondo pues a veces de herencias que se vuelve la fundación de nombres prominentes, pues aquí no. Sin recursos hemos salido adelante a lo largo de los años, sin duda con muchos apoyos que sí también el gobierno da y que les platicaré yo también, pero con mucha autosuficiencia. Y pues otra cosa es que también ha sido una de las cosas más así definitorias es siempre un mensaje positivo. No queremos ser una fundación de denuncia, una asociación que siempre está criticando lo que no se hace, lo que no se lleva bien, llevando el registro de pérdidas, ¿no? Más bien es qué tenemos, qué podemos hacer, vamos adelante, muy abierta y propositiva. La siguiente es que también pues he sido una fundación que se ha nutrido muchísimo a lo largo del tiempo de una diversidad de personas que creen en el proyecto y que tienen esta misma sensibilidad de valorar, de transmitir, de comentar las cosas. Casi todos los ponentes realmente que nos acompañan pues son muy conocedores, han escrito su tesis de maestría, de doctorado, han hecho libros, dan cursos, dan clases y los saben transmitir de una manera muy sencilla, sin pretensiones, porque luego a veces los arquitectos somos muy pretenciosos y hablamos un lenguaje como que nadie nos entiende o así. Aquí no, aquí la idea es hablarlo sencillo, para todos es un lenguaje común. Y pues ha sido mucho de iniciativas de generar exposiciones, publicaciones, conferencias, seminarios, etcétera. Entonces vamos a pasarlas así muy en general. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que hacer una asociación o una fundación sí realmente hace una cohesión social, siempre que haya como fin pues, honesto, y sí nos ha permitido llevar más lejos este mensaje y lograr cambios más importantes. Vamos a ver otras. La que sigue, por favor. Y bueno, por ejemplo, en esta imagen que está montada en una exposición en el metro, también nos acercábamos a preguntarle a la gente por qué se detenía. Digo, no es tan común realmente que la gente se detenga en las vitrinas del metro y ver que están realmente interesados del contenido. Y pues la gente le preguntábamos por qué se detiene, qué ve o qué le gustó o así. Dicen, la verdad es que yo vengo, este es mi camino de todos los días, vengo a trabajar a esta zona desde hace 30 años, veía estos espacios, esta arquitectura, pero no sabía el valor y a partir de leer esta exposición es que me estoy enterando y me gusta y lo valoro y lo entiendo más. Entonces, ese tipo de acciones pues muy naturales nos ayudan a ver que realmente la arquitectura, como digo, es un lenguaje universal. Vamos a seguir más adelante. Otras son imágenes de muchas actividades que hemos estado haciendo, ¿no? Realmente de todo, ¿no? Recorridos por la ciudad, foros internacionales, nacionales, etcétera. Y pues algo bien importante es que sí, obviamente se requiere hacer alianzas, se requiere hacer convenios, se requiere sumar esfuerzos. Es lo mejor que puede pasar. De hecho, a mí me extraña algunas fundaciones o asociaciones que quieren mantenerse muy autónomas o así, cuando las alianzas es lo mejor que puede suceder para hacer más, una cosa más importante.
También algo importante es que gracias a ello es que hemos podido lograr tanto, hacer publicaciones. Sería impensable, no sé si sepan lo que cuesta hacer un libro, ¿no? Investigarlo, imprimirlo. No lo hubiéramos podido hacer sin hacer alianzas con editoriales, con fondos del gobierno dedicados a programas culturales. Todo eso hay que estarlo pues buscando esas oportunidades de poder hacer. Todos estos logotipos que pareciera muy como ahí está inventado, todos nos han ayudado de una u otra forma, ofreciendo un espacio, ofreciendo un transporte para hacer un recorrido, el turibús, haciendo un foro juntos, o sea, todo suma y pues en este tipo de gestiones culturales es fundamental. Vamos a ver la siguiente, es que también algo importante es que todo esto, bueno, todas estas personas han colaborado, todos han aportado muchísimo al contenido cotidiano que se hace para dar arquitectura con valor. Eso es lo más importante. Si no hay, como hace rato decían, si no hay un buen contenido, pues realmente no hay un mensaje que tenga valor. Y algo que también ha sido fundamental para la fundación es tener el servicio social. Saben, hasta ahora tenemos 22 generaciones de servicio social, en donde han transcurrido alrededor de 120 alumnos, como Luis Ángel, que realmente cada uno ha aportado talentos impresionantes. Pues imagínense, son personas que están estudiando carreras, que además de decir diversas, muchos arquitectos, pero ingenieros civiles, historiadores del arte, comunicólogos, gestores culturales, o sea, y de diversas universidades, la UNAM, la Ibero, la UIC, el Claustro, por decir algunas, que genera otra vez una cohesión de talentos. Y todos ellos han ido aportando, si nos siguen ya a partir de ahora o antes, en las redes sociales, que es quizás uno de los mecanismos más fáciles de llegar ahora a muchas personas, pues se van a dar cuenta de la diversidad de contenidos, de imagen, de cosas audiovisuales, de investigación profunda, o sea, que es gracias a eso y es porque son personas que ya de por sí estudiaron una carrera que les da un conocimiento y un valor que lo están ahora aportando a la sociedad. Entonces también todas miles de personas que han estado en esta suma. Vamos a ver ahora bueno, todos ahí estamos en equipo, esto nos ha llevado a que en el año pasado nos haya dado el Congreso de la Ciudad de México la medalla al mérito en artes por esta labor de trabajar el patrimonio arquitectónico. Y es un honor, o sea, realmente, porque sí, es verdad, como cuando ustedes lo que hayan hecho, ¿no? Algo que le pones todo el amor, todo el esfuerzo, que te lo reconozcan, da muchísimo gusto y te permite seguir adelante con ese entusiasmo. Y la otra, por ejemplo, es que a partir de este año, ahí en el mapa lo pueden ver, Fundarc es la única fundación a nivel de México que transmite el valor del patrimonio de México en el mundo con esta serie de instituciones que se llama INTO, International National Trust Organizations, que somos muchas fundaciones que están a lo largo de todo el mundo, tiene la sede en el Reino Unido, en donde empezaron este proyecto hace más de 150 años de proteger su patrimonio natural y construido, y que ahora muchos nos sumamos a ese mismo interés, ¿no? De un patrimonio global que hay que ponerle atención y difundirlo. Y pues así nuestras acciones siempre buscan ser, ahora voy a hablar, parece mucho de teoría, ¿no? Dar recorridos, pláticas, investigar, tal, pero la otra es actuar en el espacio, incidir en la sociedad, ver que las cosas sí cambien, ¿no? Y este es, por ejemplo, un proyecto que ahorita está, que en agosto o en septiembre se sabe quién gana, es adoptar un espacio público, esa escalinata que está en Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo, que sube a la Casa Estudio Luis Barragán, Jardín, Casa Ortega, que son puntos turísticos muy importantes, culturales muy importantes, porque es patrimonio de la humanidad, y que esta escalinata retome su sentido pues de apropiación, de vigilancia, de nueva vida, y es la propuesta de un mural que también haga como un homenaje a los 120 años de Luis Barragán, que nació hace, 120 años. Entonces ya también son cosas que inciden en el espacio, que lo transforman, o como esta, que es una casa en la calle de Marsella, en la colonia Juárez, que también afectada por el sismo, que ahora la Fundación va a poder restaurar en colaboración con la Fundación Sofía Labastida y Grupo ECO,
que es recuperar el patrimonio también, que está abandonado, dañado, y que si uno no lo recupera, pues lo perdemos, y que esto tiene vida para mucho más, ¿no? Entonces son cosas que ya empiezan a ser más tangibles, ¿no? Que solo una plática. En la palabra, honesto, empezó el discurso, pero las cosas tienen mucho más futuro que solo la palabra. Y pues bueno, estos 10 años de comunicar, de hacer y de transformar, los vamos a resumir en un videíto que dura 3 minutos. Que si me ayudas, por favor. Bonita, ¿verdad? Este video, por ahí luego venían los créditos, lo hizo Enrique Provencio, un chico de la Ibero de Comunicaciones, con música de fondo de Manuel M. Ponce. Y pues para nosotros hablar de México, en todos los sentidos de su cultura, es hablar bien de México. Y eso nos hace sentir orgullo, nos hace sentir identidad, nos hace valorar, nos hace cuidar, querer, que todas las cosas sean mejores. Yo creo que sí transforma a las personas, todas las personas que nos siguen se vuelve una especie de familia, o sea, ya nos conocen. El arquitecto decía el otro día, ya lo platican, en la cena ya se habla de arquitectura en esa casa. Y de una manera sencilla, sutil, y eso transforma, porque realmente la arquitectura a todos nos involucra, nos envuelve. Ahora, la segunda parte de la ponencia, yo solo quería platicar, que no sé cuánto tiempo, ¿vamos bien o...? Ok, perfecto. En esta segunda parte, yo solo quisiera como enfatizar algunos puntos que me parecen importantes, dado el tema, ¿no?, de esta sesión de ciudad, cultura y territorio, y que en general a esta ponencia se le puso de ecologías urbanas y demás, y yo en particular creo que ahorita
pareciera que solo nos dedicamos mucho al tema del patrimonio arquitectónico, histórico en todos los tiempos, pero también nos apura muchísimo el territorio y la naturaleza. Y eso es algo de lo que menos hemos explorado a nivel ciudad. O sea, lo hemos ninguneado a nuestra naturaleza. Quisiera que alguien del público me diga de dónde cree que tomé esta fotografía hace unos 8 años, 9. ¿Desde dónde? Muchísimas gracias. Es en Chile, en el desierto de Atacama. Ahí está este paisaje que cuando yo lo vi dije no puede ser. Es la cuenca de México hace 600 años. Es tal cual una salina, como saben, uno de los lagos era salado, tal cual así ha de haber sido. Y me impactó muchísimo y dije, ¿cómo hemos descuidado tanto nuestra naturaleza? ¿Cómo hemos sido tan pues ignorado otra vez? O sea, es también mientras no conoces, pues no valoras, no cuidas. Y si vemos la siguiente imagen, ¿esta sí me la creen o no me la creen? Ciudad de México, 2022, Tláhuac. Así de bello es. Hoy, la ciudad una de las más pobladas del mundo, más caóticas, más contaminadas, tiene esta belleza de paisajes y tampoco los reconocemos, los valoramos, le damos la espalda. Está en una colonia que se llama Selene, que le da la espalda, o sea, las casas podrían ver a ese paisaje y la ventana da al otro lado. Las calles, en vez de hacer toda una ribera junto al lago para caminar los fines de semana junto a ese espacio hermoso, hay una barda de plástico que te cubre la vista. Y pues si vemos también la fauna, o sea, hablando de migración, ¿no? ¿Cuántos países con problemas de migración? Pues aquí toda la migración de patos que vienen desde Canadá cada año y que disfrutan de este paraíso. ¿Y qué tan insensibles estamos de ese reconocimiento? En la fundación hicimos una investigación que se llama 16 colonias, 16 delegaciones, una ciudad, en donde se buscaba hablar de no solo el patrimonio arquitectónico construido, sino también la belleza de su territorio, de su urbanismo, de la calidad de traza urbana. Y pues ahí vimos también cómo lugares como Xochimilco y las Chinampas pues también se están construyendo encima a pesar de patrimonio de la humanidad y todo. Eso que ven al fondo es, yo le llamé la última gran Chinampa, se llama Barrio 18, la colonia. La traza urbana es espectacular, o sea, la traza es bellísima, el lugar incomparable. De un lado está un vaso regulador de agua, del otro los canales tradicionales de Xochimilco, pero se construyó ahí un nuevo fraccionamiento. Y así a mí me sorprende mucho que en general el ciudadano normal no sabe el nombre de la barranca, no sabe el nombre del riachuelo, no sabe el nombre del lago, no sabe el nombre de la montaña, a la cual ha vivido toda su vida a un lado. Y eso nos habla muchísimo de esta falta pues, de cultura, de difusión, de promoción, porque otra vez, mientras no lo conozcamos, no lo valoramos, y cómo pues, se han ido volviendo desarrollos inmobiliarios que generalmente descargan su drenaje directo al riachuelo. Y ya lo decía en la siguiente, ya lo decía el barón von Humboldt desde 1803, rara forma de maltratar el agua de estos mexicanos. Así nos lo dice, o sea, desde entonces él ya decía, qué raros, o sea, cómo el agua pura la ensucian, o sea, ya saben la típica frase, ¿no? No se mea donde se come. Aquí no la hacemos caso, las presas, como la imagen anterior, que podrían ser de captación pluvial y de uso en la ciudad, no la revertimos, los ríos son los canales de drenaje. Combinamos todo y eso yo creo que es un principio que debe cambiar esencialmente en las ciudades y en su territorio. No podemos ningunear la naturaleza que le dio origen a una ciudad tan importante como la nuestra. Y pues finalmente estos puntos eran algunos de los que se debían tratar en esta mesa, aspiraciones comunes, que yo creo que todo lo que he platicado yo creo que es una aspiración común de todos nosotros.
queremos una mejor ciudad, queremos un patrimonio protegido, bello, cuidado, queremos naturaleza perfecta, una ciudad no contaminada, unos ríos limpios, queremos lo mismo. Tenemos desafíos globales, porque esto también sucede en muchas otras partes, incluso de México y del mundo. Y políticas culturales se ha vuelto pues el discurso más constante en los últimos tiempos a nivel mundial, de que mientras no hagamos incidencia social y cambiemos políticas culturales, difícilmente vamos a poder hacer cambios profundos, duraderos, así. Y por eso es tan importante que como ciudadanos o como organizaciones nos involucremos en cambiar esas políticas culturales. Y ahí propongo yo algunas cosas como prioridades inmediatas y futuras, que son 10 puntos que la verdad no vamos a abordarlos mucho, ahorita en la discusión los abordamos más, el que quieran tratar, que uno es que la planeación urbana debe de considerar el patrimonio natural y construido y urbano como esencial en toda la propuesta de futuro desarrollo urbano. No puede estar desconectado como ahorita, que así, ese es un ingrediente de una página, casi siempre, a veces dos, de todo un documento de 200 páginas, ese es el patrimonio. Así se trata, 2 páginas en una ciudad de desarrollo urbano, que su esencia es justo su patrimonio, natural y construido. Una nueva y única ley sobre el patrimonio, que como saben este año se cumplen 50 años de nuestra ley federal de monumentos, de 1972 a la fecha. Vamos muy retrasados en que no hay una nueva y única ley, porque además han surgido muchas tratando de revertir cosas que no están cuidadas. Un fortalecimiento legal también y profesional de las instituciones, porque si no tienen esos elementos legales, el patrimonio se va a seguir demoliendo, como está sucediendo en donde la mayoría de los desarrolladores que no son sensibles al patrimonio, no todos, pero algunos no lo son, prefieren demoler y ya evitarse cualquier cosa, ¿no? O sea, una multa menor por un desarrollo mayor. Y vamos a también identificar y proteger las zonas patrimoniales, que todavía nos faltan muchas, se ha hecho un esfuerzo, pero nada más para mencionar, hay 1,400 colonias en la Ciudad de México, de las cuales solo 200 están consideradas como zonas patrimoniales y solo, creo que ya no sé si subieron más, pero eran 25 que de verdad tienen catálogos de reconocer el patrimonio construido. Entonces falta muchísimo trabajo para tener de verdad eso protegido. Vamos a crear un solo banco de patrimonio en donde todos sepamos cuál sí es patrimonio y no, y por qué es patrimonio, que la verdad es que la mayoría tiene que ir a archivos y buscar y preguntar y entra en duda muchas veces que si es patrimonio o no y se demuele, como yo siempre he dicho en los típicos fines de semana de fiestas en donde se demolió una casa en 2 días. Y pues no hay ese banco, ¿no?, de registro, o tienes que ir a muchísimos archivos diversos. Criterios claros en la intervención del patrimonio también sigue siendo algo muy en duda, según el funcionario en momento y el proyecto que le toca, si lo juzga pertinente o no. Y solemos seguir con la regla de solo conservar la fachada o la primera crujía, lo cual es un error terrible. Es como dejar a una persona que era como persona era excelente y le dejas solo la mano o la cabeza y nada más, lo demás se perdió, que generalmente lo importante en la arquitectura es su espacio. Gracias. Mecanismos eficientes de denuncia y de castigo a los que hagan daño al patrimonio. Otra, por favor. Verdaderos estímulos a los propietarios, porque justo esta casa pasé el fin de semana, ya la demolieron y yo estaba tratando de que el propietario sí la reconstruyera con un proyecto que económicamente también fuera viable para él, conservando en esencia lo bueno de su arquitectura, pues ya hoy está demolida. Y si no hay incentivos, si nadie te ayuda, si el patrimonio es tuyo y ve cómo le haces, pues es muy complicado. Y ejemplos como lo que hace París para restaurar su ciudad y tenerla tan impecable es que el 2% de lo que se ingresa por turismo va directo a ese rescate de su patrimonio. Pues así sí, ¿no? O sea, me falta un minuto. Mayor apoyo a programas de investigación, promoción y difusión. Yo creo que ustedes saben, es bien difícil conseguir esos apoyos, los pocos que existen. Entonces, falta muchísimo más refuerzo de ello.
y que todo culmina en el punto último, que es la inversión en la cultura. Yo creo que siempre yo hasta hace poco pensaba la cultura es como a fondo perdido, así sentía yo, que eran como esos recursos son a fondo perdido para un proyecto artístico, cultural y así. Hemos perdido el respeto por la cultura y yo creo que no lo merece. O sea, la cultura puede ser una de las industrias con mayor potencial económico, que se gane la vida a sí mismo cuando nosotros empecemos a respetar que la cultura es lo más fuerte que tiene un país. Entonces, ahí cerraría y pues gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, María. Un montón de elementos para abrir luego la mesa. Me parece un trabajo gigante que están haciendo, digamos, con muchos esfuerzos y muchos apoyos. Me parece fundamental el tema del patrimonio que planteaste ya al final, el tema del paisaje, de las cuencas hídricas y de vida. Y me va a gustar hacer un par de preguntas con respecto a ese tema en específico a los dos, precisamente porque tenemos muchos, digamos, criterios distintos a nivel de convenciones internacionales sobre patrimonio arquitectónico, patrimonio construido, inmueble y en los niveles de protección. Como bien decías, me parece fundamental pensar que la idea de que, es decir, que para la protección, cuando entramos ya en materia más técnica, vamos a tener criterios y categorías y niveles de protección cuando hacemos declaratorias de patrimonio y catalogamos. Y en esos niveles de protección a veces sucede que, como tú dices, se rescata fachadas o se rescata fragmentos y no el conjunto. Y a veces, y de manera más importante quizás, se mantiene el edificio, pero se anula el proceso histórico, el sentido que tiene para esa comunidad y en muchas ocasiones incluso el paisaje cultural, patrimonial. Me pareció interesantísimo un artículo que leí recientemente, tal vez hace un par de meses, de que la UNAM ganó un proceso después de varios años por un desarrollo inmobiliario, digamos, de lujo que obstruía su paisaje cultural patrimonial y, digamos, en función de que la ciudad universitaria es en sí misma un patrimonio y una memoria. Y si ese, digamos, lo interesante de ese caso me pareció, nosotros en Ecuador tenemos una legislación muy avanzada en ese tema, pero al contrario, no hemos logrado que los desarrolladores inmobiliarios reconozcan la legislación sobre paisaje cultural y mantienen el edificio ahí, lo llenan de torres alrededor y dicen, ahí está la casita vieja, ¿no? Ahí está. Y el paisaje cultural se destruye muy rápidamente. Aquí, sin la legislación y haciendo eco de otros recursos mucho más interesantes quizás, se gana ese litigio. ¿Pero por qué se gana? Porque hay una ciudad, porque hay una universidad habitada, digamos, y con un proceso de construcción de memoria permanente y con un proceso crítico. Quizás ahí es donde me parece que está el corazón del problema, ¿no? ¿Cuáles son los actores que intervienen, con qué legislaciones, ¿no? Sobre qué bases, cómo se construye la memoria y cómo se reconoce que eso es patrimonio o no? Porque a veces ese es el lío de conservar inmuebles sin pensar en sus usos o, digamos, finalmente conservarlos para que vuelvan a un ciclo de destrucción en la medida en que no se asientan sobre lo que precisamente Miguel llama las ecologías urbanas. Y a mí me parece que ahí es donde se pueden unir varias de esas iniciativas. Voy a dar la palabra a Miguel, que me va a encantar oír las puntualizaciones y conceptos que nos va a traer. Bueno, lo conocieron esta mañana quienes estuvieron. Miguel Robles Durán es mexicano de nacimiento, que hizo una parte de su formación en Holanda, actualmente vive en Nueva York, es profesor catedrático de urbanismo en The New School, Parsons School of Design, Nueva York, y cofundador de Urban Front y de Cohabitation Strategies. Es un urbanista especializado en el diseño y análisis de sistemas urbanos complejos y la ecología política urbana. Es profesor de urbanismo y director de los programas urbanos de posgrado en New School en la ciudad de Nueva York. Es además dentro de Urban Front, que es una consultora transnacional enfocada en ayudar a los sectores públicos
progresistas a enfrentar problemas urbanos críticos incluye el derecho a la vivienda, la justicia ambiental, la salud pública, la acción cultural, la infraestructura sostenible y la estrategia política. En Cohabitation Strategies, COSTRA, de que también es fundador Miguel, es una cooperativa sin fines de lucro para el diseño y el desarrollo socioespacial, reconocida globalmente por la aplicación de metodologías progresistas, participativas y transdisciplinarias en la materialización de proyectos urbanos en zonas de conflicto. El trabajo de Miguel se ha exhibido por todo el mundo, incluido el Museo de Arte Moderno en Nueva York, el MAC de Viena y la Bienal de Venecia en Italia. Miguel, por favor. Gracias, muchas gracias. Un día un poquito largo, si estuvieron en la mañana. Y sigo súper contento y no sé por qué tengo también muchísima energía. Y yo creo que regresar siempre a México me encanta estar aquí. Entonces, me va a tocar algo que me pedía Ana, es hacer como una especie de respuesta, o no respuesta, pero un comentario hacia la presentación anterior, en la cual tengo bastantes puntos, porque esto de patrimonio es un tema que hemos tocado bastante en las diferentes organizaciones en las que he estado. Es un tema súper fuerte específicamente para los estudiantes que vienen de todos lados del mundo a Nueva York, porque en Nueva York existe una persona que ha tenido muchísima influencia en el rescate del patrimonio y se considera que es una persona. Es un libro que dicen que si no lees ese libro nunca vas a ser urbanista o lo que tú quieras. Es una mujer que se llama Jane Jacobs. Jane Jacobs escribe este libro que se vuelve súper influente en contra de políticas un poco, digamos, modernas de la ciudad de Nueva York, especialmente una persona que se llama Robert Moses, que quería poner autopistas y todo eso y destruir varias partes de la ciudad de Nueva York. Jane Jacobs, dentro de su activismo, que es un activismo que no sé qué tanto conozcan de ella, no quiero hablar mucho de ella, pero dentro del activismo que ella era, organizaba gente, y me recordó un poco lo que estaba haciendo esta fundación, organizaba gente para protestar o para parar ciertas demoliciones o para aclamar que ciertos territorios de Nueva York, especialmente Manhattan, tenían mucho valor, ¿no? Ahora, a mí no me cae bien Jane Jacobs y eso es algo que no es muy popular en el ámbito en el que yo trabajo. De hecho, en muchas ocasiones me han invitado, la última vez que estuve fue una conferencia que me invitaron en Barcelona, en donde el tema era Jane Jacobs, ¿no? Y había gente que eran, pues, o sea, que habían escrito de todo sobre Jane Jacobs y una especie realmente de idolatración o algo así, idolatría, sí, perdón, a veces se me olvidan ciertas palabras, me toca exponer ahí y pues no fue nada popular. De hecho, cuando dije algo en contra de Jane Jacobs, o sea, fue ¿no? En el principio, porque es tan icónico, ¿no? Es tan icónico. Y quisiera un poco retonalizar la exposición anterior en relación a esto. ¿Por qué no me cae bien Jane Jacobs? No es con ella, obviamente, pero es lo que representa Jane Jacobs. Y eso es algo que comúnmente nosotros no pensamos cuando hablamos de patrimonio. Jane Jacobs, cuando estaba operando, cuando tenía sus famosas reuniones activistas en un área que se llama el West Village, que es en donde se enfocó ella. Si han estado, tenido la fortuna, es una ciudad hermosa, Nueva York, en Manhattan, el West Village es una zona bastante bonita. Y sí, definitivamente Jane Jacobs logró cambiar, logró salvar una parte del West Village. Pero lo que muy pocos nos preguntamos es cuál es el significado del West Village y cuál es el significado político-social del West Village en ese momento. Y el West Village representaba la burguesía, una parte de la burguesía muy fuerte de la ciudad de Nueva York. Y Jane Jacobs era blanca y la mayor parte de la gente que estaba participando con Jane Jacobs era blanca. Y al mismo tiempo que Jane Jacobs estaba haciendo estas como protestas para que no le destruyeran sus casas bonitas de burgueses, ¿no? O sea, de gente con mucho dinero, que, o sea, yo sé que es muy problemático porque son casas bonitas, o sea, estoy de acuerdo, ¿sí? Pero tienen otro tipo de representación. Tiene una representación que yo considero es muy problemática. Es muy problemática el no hablar de esa representación cuando hablamos de patrimonio.
¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos en un colegio impresionante y yo considero, o sea, que tenemos que hablar qué significa este colegio, especialmente este edificio durante la colonia y la opresión que significa este edificio, a pesar de que yo disfruto todo esto. Y claro, esto está en los murales que tenemos aquí afuera, ¿no? O sea, hay mucho de eso, ¿no? Hay unas contradicciones muy interesantes, pero es importantísimo el poder entender qué es lo que estamos queriendo salvar del patrimonio, ¿no? Y qué significaba. No destruirlo, no es lo que estoy tratando de decir que hubieran tumbado el West Village, ¿no? Pero que el discurso que quería tramar Jane Jacobs no tocaba el significado de las movilizaciones que estaba manejando allá en relación al mismo tiempo con las movilizaciones que está pasando en el Bronx y en Harlem, específicamente con dos grupos increíbles, los Black Panthers y los Young Lords, ¿no? En donde estaban tratando de organizar movimientos sociales de base fuertísimos en contra de disparidades económicas, en contra de racismo, en contra de todo esto. Y a mí me llama siempre la atención que en las escuelas de arquitectura, Jane Jacobs es la ídola. En cambio, las propuestas que los Black Panthers hicieron para reconstruir su ciudad en su visión, en sus patrimonios culturales que a lo mejor no fueron diseñados por el arquitecto, bla, 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 ¿no? Pero que tienen igual significado que, o mejor, para mí obviamente mayor, que una casa de burgueses, ¿no? En medio del West Village, ¿no? Ahora, yo nací en esta ciudad y viví muy cerca de aquí, o sea, yo vivía en la Cuauhtémoc cuando vivía aquí. Conozco bien Polanco. Y también es muy importante entender lo que significa Polanco, ¿sí? A nivel sociopolítico cultural. Las casas, ¿casas de quién son? ¿Quiénes serán propietarios de ellas? ¿Qué significan en nuestro patrimonio actual? ¿Cómo las queremos ver? ¿Las podemos retomar para hacerlas públicas? Que yo creo que sería la situación más interesante, ¿no? ¿Qué función tienen en nuestro, fuera de recordarnos que son edificios bonitos, ¿no? Entonces, también me recuerda mucho movimientos. Yo estuve trabajando en Venezuela un rato, hace muchos años, ¿no? Era el segundo o tercer año de Hugo Chávez. Yo no vivía ahí, pero estaba yendo. Y me llamaba mucho la atención que una propuesta que se hizo en Caracas era retomar, escucha esto, todos los campos de golf, que son realmente dos que tiene Caracas, que son céntricos, para reconstruir los campos de golf en vivienda asequible. Un proyecto bastante complicado, no estoy diciendo que hubiera salido bien, pero los que pararon el proyecto de utilizar estos campos de golf para vivienda asequible, si ustedes conocen la organización de Caracas, que muy poca gente conoce porque es tan oscuro, ¿no? Todo lo que sucede ahí, está realmente partida en dos por estos campos de golf. Y estos campos de golf son gated communities, comunidades cerradas de ultra burgueses, un dineral, o sea, y son country clubs, ¿no? Y el country club especial, el Caracas Country Club, lo diseña Olmsted. Olmsted es el famoso arquitecto de Central Park, ¿no? Entonces, la organización de la Fundación Patrimonial, una arquitecta de Caracas, organiza a toda la gente del Caracas Country Club, se mete con unos abogados y logran parar cualquier proyecto de reestructuración de estos campos de golf, porque el campo de golf se vuelve un patrimonio nacional, ¿no? Esto es durante ese tiempo. Estos son problemáticas que realmente fuera del valor estético, fuera del valor, tenemos que introducir en lo que significa el patrimonio. No podemos no utilizarlas, ¿sí? No nos podemos dar el lujo de no hablar de los significados socioeconómicos, sociopolíticos que tienen. La arquitectura que está en Polanco, la arquitectura que está en, ¿dónde está el Pedregal? Donde estuvo Barragán, que no sé, si ustedes conocen quién era Barragán, el arquitecto de los burgueses, ¿sí? O sea, viniendo de unas familias exageradamente burgueses, ¿no? Y sí es cierto, no, que su obra es bonita, sí, que es increíble cuando yo voy a una de esas obras, fantástico, pero es importantísimo hablar del contenido político de esto. Y es por eso que yo no creo que una organización patrimonial pueda ser apolítica, porque hay contenido político. El escoger no hablar del significado político cultural de esto significa que estás sometiendo una realidad y es una decisión política. Si es que lo estás poniendo, entonces hay otra decisión política. No estoy diciendo que no, pero siempre la idea de neutralidad no puede existir en condiciones de patrimonio. Ahora, si México quiere ir, todos nosotros, no nada más México, queremos ir hacia direcciones mucho más justas, justicia social, justicia ambiental, esto es imprescindible. Entonces, yo estoy de acuerdo con todos los 10 puntos que se plantearon, en el sentido de que es necesario pasar políticas culturales, políticas patrimoniales diferentes, pero que tiene que incluir todo esto.
Y tenemos que cuestionar ese significado. Y tenemos, todavía más importante, entender que hay patrimonios para la gente mucho más importantes que una obra arquitectónica bonita. Y que esos se destruyen continuamente, ¿sí? Y que no tienen valor porque no los diseñó ningún arquitecto bonito o porque no tiene valor porque lo diseñó un artista bonito, etc. Y eso es importantísimo. Lo mismo con el paisaje, ¿no? El paisaje se convierte también en un valor muy específico. De hecho, el paisaje en la historia mexicana, en la historia de la colonia, en la historia de la invasión, en la historia de la destrucción, es increíble en el sentido del contenido tan rico que tiene para recordarnos que es un país colonial, que es un país que dependió de esto, que es un país que continúa con las estructuras de burguesía que se reproducen aquí al mismo tiempo. Y yo siento que es muy importante hablar de todo eso, ¿no? Entonces quería nada más tener esa observación. Yo creo que ya me acabé todos los minutos, entonces no sé cuánto me da. No, es que yo me ponen a hablar, olvídense, o sea, me pongo a hablar. ¿Eso qué es en español? Ah, perfecto. Me emociona mucho hablar en español. Es muy cansado a veces hablar en otros idiomas. Ok, la plática del día de hoy, que yo creo que podemos vincular muy bien con esto, tiene que ver con la plática que dio David en la mañana. Y es lo que les hablaba. No voy a decir que es idea mía lo que voy a estar exponiendo, porque no es, porque realmente es idea de David, ¿no? Digamos que no es idea de David, pero David siempre ha estado muy cercano. Hemos trabajado juntos desde hace 16 años. De hecho, yo conocí a David por el proyecto que estaba ayudando a desarrollar en Caracas. No él estaba en Caracas, pero yo estaba viviendo en Holanda. Y en Holanda, un día hablé por teléfono con David. Lo invité a que viniera a ver unas cosas y ahí nos conocimos. Y algo que tuvimos muy en común es que en esa época yo estaba súper interesado en Henri Lefebvre, que era este otro teórico que generalmente es Lefebvre y Harvey, que vienen con toda esta idea política urbana, ¿no? En todo esto. Estaba leyendo mucho a Lefebvre en ese momento, y Lefebvre en su primer tomo en el que se hizo superestrella, no es su primer tomo, pero el libro que más se conoce de él se llama La producción del espacio, la producción del espacio, y que les recomiendo a todos leer, pero necesitan leerlo en grupo porque es dificilísimo el libro, ¿okay? El tipo es un filósofo loco de esos franceses de esa época, ¿no? Que se codeaba con Foucault y con Chomsky, como Chomsky vivía allá, y hablaban a ese nivel, ¿no? Entonces, muy complicado, y todos se odiaban, ¿no? O sea, Lefebvre odiaba a Foucault, y Foucault odiaba a Lefebvre, etcétera, etcétera, ¿no? Todos se odiaban entre todos. Era una época súper interesante. Pero una de las cosas que Lefebvre comenta en ese libro, en el primer capítulo del libro, es lo que ha guiado mi carrera, y por eso cuando yo conocí a David, y esa es la cosa más extraña porque compaginamos mucho en esa dirección, y Lefebvre comenta la idea de que la disciplina de la arquitectura, él está fascinado por la arquitectura, por cierto, y le encantaba el patrimonio, le encantaba la idea del patrimonio, estaba completamente fragmentada y estaba completamente en servicio a la burguesía, etcétera, etcétera, pero que los fragmentos en entender la idea de urbanización estaban presentes y que en contra de la fragmentación deberíamos de estar buscando unificación de entendimientos, ¿no? Puedo continuar, ya di varios años una clase específicamente sobre ese libro y salieron cosas súper interesantes, ¿no? Pero en general la idea de que todo está fragmentado y el conocimiento de la ciudad está fragmentado, y que está fragmentado por diseño, no está fragmentado porque se fragmentó, sino está fragmentado porque es lo que conviene al capital, en el sentido de lo que decía Lefebvre, ¿no? Entonces, resulta que David Harvey, justo un año después de que Lefebvre escribe este libro, sin conocerse, Harvey escribe su primer libro, que se vuelve también un súper estrella, porque no había nadie que había escrito esto en el idioma inglés, y en esa época pues uno era en francés y otro en inglés, no había traducciones, realmente no había, y los franceses no querían a los gringos, etcétera. Bueno, no era gringo en inglés, ¿verdad? Pero ya estaba viviendo en Estados Unidos, que se llama Justicia Social en la Ciudad, Social Justice and the City. Estoy hablando 1973 Lefebvre y 71 David, o al revés. Ya se me cuatrapea, pero son 2 años de diferencia entre los libros, ¿no? En los principios de los 70s. Y David en ese libro escribe cosas tan similares que le escribe Lefebvre, que él quería irse en contra de toda la disciplina de geografía, precisamente por lo fragmentario que era, y como siempre, toda su vida ha estado al servicio de las colonias.
la disciplina de geografía, tenemos que aceptar, crece, nace por los colonizadores. Necesitaban medir los espacios para ver qué colonizaban y dónde sacaban riquezas, ¿no? David entiende esto, problematiza todo esto y empieza a preguntarse por qué está tan fragmentada mi disciplina y por qué no puedo entender otras cosas de otra manera. Y es donde viene toda esta idea de Marx, ¿no? Al mismo tiempo, como yo estoy educado como un diseñador, originalmente estudié arquitectura, pero yo no me considero arquitecto, porque ya quién sabe qué sea. Dentro de eso había unos movimientos en los 50s, en los 60s, especialmente los 50s, que a mí me han influenciado una cantidad impresionante que se llaman los situacionistas, o sea, el Situationist International Movement, ¿no? Y dentro de ese Situationist International había un tipo que se llama Guy Debord, que era el autor principal, donde escribe sobre un tema que se llama urbanismo unitario. Pero como estos franceses están muy enfocados en cualquier otro lado, no explica realmente, en ningún momento hay un párrafo que dice que es urbanismo unitario. Cuando conozco a David, está Lefebvre y todo eso, trato de empezar a conectar todo esto y me toca conocer a otra persona que ha sido súper influenciante en mi vida, que es Silvia Federici, que es una feminista, o sea, si no la han leído, o sea, es como, yo creo que no hay más, o sea, en los últimos 40 años, ¿no? de Silvia Federici. Tiene un libro que se llama El Calibán y las Brujas, o La Bruja, creo, ¿no? Pero en fin, y empieza también a ella a traer ideas unitarias en relación a su interpretación de Marx y cómo Marx omitió las cuestiones de género, la reproducción social y todo esto. En pocas palabras, lo que estaba haciendo Silvia estaba entendiendo que a Marx le faltaban elementos, ¿no? Todos sus análisis estaban bien, pero no hablaba de la reproducción social. David estaba haciendo lo mismo. O sea, Marx habla de muchas cosas, pero no hablaba mucho de la urbanización. De hecho, la persona que ha hablado sobre urbanización en relación a Marx es David Harvey. O sea, no, ¿verdad? Como ustedes saben. Entonces, todos ellos empiezan a tratar de complementar un proyecto mucho más grande a lo que David empezó a llamar como la estructura de la totalidad. Pero hasta este nuevo libro que va a sacar, que es el de Grundrisse, la idea de totalidad nada más ha estado en un solo escrito que escribe David. Pero nosotros tenemos trabajando en esta idea por mucho tiempo, ¿no? Y la idea es, yo creo que súper ambiciosa, ¿no? Que para poder definir movimiento progresivo en relación urbanismo, urbanismo, y lo voy a definir perfecto a mi manera ahorita, es la ciudad es el espejo perfecto del capitalismo, porque el capitalismo es el que produce la ciudad. Y cuando estamos hablando de cómo se materializa, ¿sí? El capitalismo se materializa en la urbanización, ¿sí? Cuando queremos ver, observar qué es el capitalismo, no tenemos que hacer otra cosa más que ver la ciudad. Yo no veo una obra de Barragán, yo veo, o sea, toda la disparidad y todo el show, pero también veo la obra de Barragán, ¿no? Lo que nos da la lectura de la ciudad podría ser suficiente para todos si lo pudiéramos leer para entender qué es el capitalismo. Además salimos de aquí y vemos lo que queríamos ver, nada más que casi nunca lo vemos o lo queremos ver, ¿no? O sea, esa es la verdad. Ahora, dentro de esta estructura, ¿no? De que la ciudad es un espejo perfecto del capitalismo, es el espejo, ¿no? Es el paralelo de esto. Tenemos que entender qué es lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo son procesos abstractos materializados, ¿sí? Son procesos en continuo movimiento que lo que quieren estoy hablando inglés otra vez, es ir hacia el valor de intercambio priorizado, hacia el profit, ¿no? ¿Cómo dicen? ¿Sí? Que está enfocado en eso, pues, ¿no? Y el enfoque en general de estos procesos es lo que produce la urbanización. Ahora, estos procesos son unitarios. Estos procesos no son fragmentarios, pero necesitan de fragmentos para poder funcionar. Los procesos, o sea, yo siempre pongo una analogía muy importante que es la academia. Yo soy académico porque me gusta dar clases, pero realmente odio la universidad. A pesar de que estoy en el New School, que supuestamente es muy progresiva, pero es que las burocracias y los de estos y todo eso. Pero dentro de la universidad, yo lo que veo, departamento de sociología, departamento de arquitectura, departamento de urbanismo, departamento de planeación, departamento de esto, y cada uno de nosotros piensa que lo que hacemos es lo más importante. Y eso es lo que me vuelve más loco de todo esto. Estamos fragmentados completamente, ¿no?
tenemos fragmentos en nuestra cabeza donde pensamos que nuestra actividad es la más importante que todas. Y lo que estoy diciendo ahorita es exactamente lo que escribió Lefebvre en los 70s y lo que también decía David Harvey en los 70s en este libro, ¿no? Tratando de enfocar esto. Y mientras no cambiemos las metodologías de observación y regresar a una idea de generalización en vez de una especialización, ¿sí? Porque todos queremos ser especialistas. De hecho, ¿qué es lo que te hace la academia? Es maestría, maestro en algo, experto en esto, doctor en algo muy específico, y si quieres postdoc, lo que quieras, y cada vez que te ves post, se vuelve más y más específico, ¿sí? O sea, de tal manera que te aseguro que hay una persona que esté experta en los bigotes de Barragán, no sé si tenía bigotes, pero posiblemente hizo un doctorado en eso, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es de que nuestras estructuras de conocimiento no están estructuradas para entender cómo funciona el capital en la ciudad. Y por lo mismo, no podemos trabajar en contra del capital en la ciudad. No podemos tener principios anticapitalistas si no entendemos cómo funciona el capital. Pero las herramientas que tenemos nosotros para que funcione el capital están fragmentadas, entonces nunca vamos a entender el capital en total. Que es mucho, estoy repitiendo de cierta manera, de otra manera, lo que hablaba David Harvey mañana, ¿no? Entonces, nuestros proyectos, o sea, porque han habido varios proyectos, uno que Ana fue parte importantísima en Ecuador. Nuestra intención siempre ha sido generar conocimientos y metodologías nuevas en donde podamos incluir lo que nosotros determinamos es una ecología urbana. Y la ecología urbana, repito, o sea, no he dicho, de hecho, pero es lo que es para nosotros, no es lo verde, no es green roofs o bicicletas o arbolitos o pandas o salvar a lo que sea. La ecología urbana para nosotros es lo que produce el capital, que es todo. Es absolutamente, esa es la ecología urbana que tenemos que ver. Que incluye, sí, los pandas y los arbolitos y las arquitecturas y todo lo demás, ¿no? Mientras no podamos ver todo esto en relación con uno y otro, no vamos, eso es lo que nosotros pensamos, a tener un avance en entender cómo definir una ciudad del futuro. Si no, la ciudad va a seguir siendo definida por el capital, que es en el desastre en el que estamos, que, o sea, no es un desastre, es apocalipsis, ¿sí? O sea, estamos mal. Entonces, ¿por qué estamos siguiendo las estructuras de conocimiento que nos han traído al apocalipsis? Para mí es inentendible. Entonces, lo primero que tenemos que cuestionar con nosotros es cómo organizamos el pensamiento en relación a la ciudad, y eso va a implicar que rechacemos nuestras disciplinas, que la disciplina ya no importa. ¿Qué más da? ¿No? Cuando hablamos de urbanización, a mí qué me importa si eres arquitecto o sociólogo o que no tienes estudios, ¿sí? Lo que tenemos que ver es en qué podemos contribuir y colaborar en unísono, ¿no? ¿Existe esa palabra? Sí, en unísono, para poder desarrollar conocimientos mucho más ricos en todo eso. Entonces, dentro de la idea de ecología urbana, que no han visto nada más que una cosa aquí, sí, ya sé que tengo poco tiempo, salió una concepción que regresa a esto a los situacionistas, pero nosotros tratamos de realmente definir qué es, ¿no salió? Ahí está, que es el urbanismo unitario, ¿okay? Nada más para darle nombre, que es para nosotros, en primero, una práctica anticapitalista y transdisciplinaria, y eso es bien importante, me encanta leer lo trans, no de lo inter ni lo multi, trans, en donde se disuelven, se convierten en nuevos cuerpos, ¿no? Todo el tiempo. ¿Se volvió a ir? ¿Perdón? Bueno, ok. Transdisciplinaria que intenta integrar el conocimiento popular y científico para generar justicia social y ambiental. ¿Okay? Y cuando hablo del conocimiento científico y más que todo el conocimiento científico, porque el popular creo que todos podemos entender, eso viene mucho de Sudamérica, especialmente de Colombia, Orlando Falsborda, esto es acción, participación, etcétera. Pero estamos hablando de un conocimiento científico no positivista, y no me va a dar tiempo para hablar de eso, pero me hubiera encantado hablar del positivismo, que tenemos que ser antipositivistas, más no poder, ¿no? Y eso hablaba de Harvey con la analogía del cuerpo, ¿no? En la mañana y todo eso, ¿no? Son doctores positivistas en el sentido que se enfocan nada más a eso, pero no logra ver todo. Entonces, para materializar un poco el esquema que hizo David, en la última Bienal de Venecia me invitaron a estar en la exhibición internacional de la Bienal de Venecia y hice una instalación muy grande y
junto con un equipo de Cohabitation Strategies, Gabriela Rendón, Emiliano Gandolfi y prácticamente nada más nosotros tres. Y realizamos este esquema, que ese diagrama lo hicimos como a 6 metros de largo y todo esto, en donde tratamos de materializar un poco qué significa esta idea de urbanismo unitario. Entonces, lo que ustedes están viendo son los 3 circuitos de capital, uno en cada una de las plataformas. Suena bastante complejo, y sí lo es. El momento que está arriba ni se lee nada, no les voy a enseñar ni absolutamente nada. La parte que está arriba es la que significa los procesos abstractos del capital. Entonces, voy a tratar de navegar rápidamente, muy rápidamente esto. La representación del capital, que se vuelve en profit de mercantes, en la demanda de la burguesía y los intereses de un lado, los taxes, o sea, que son los impuestos del otro lado, y la manera que estamos pensando en que tenemos que inferir en todo esto desde el punto de vista abstracto del primer circuito de distribución del capital. Cada uno de los figurines que ven ahí son disciplinas diferentes. En este caso está el banquero, el de los seguros, el financiero, el abogado, el político, etcétera. Los queríamos hacer como figuritas chiquitas, y sí fueron, porque estaba grandísimo esto. Y el Estado, obviamente, lo que hablaba David de la guerra, y cómo estos procesos abstractos, generalmente que está totalmente comandado por la burguesía, ¿no? O sea, banqueros, políticos, etcétera, empiezan a entrar a lo que se ve en la ciudad comúnmente, que es esta parte, esta segunda plataforma, que es la materialización. Aquí hablamos, o sea, ahorita voy a explicar, aquí estaba siguiendo las finanzas, pero no quiero hablar de eso. Aquí me voy a meter, aquí, que es hospitales, centros culturales. La producción de la cultura para nosotros es muy importante, los gastos en infraestructura en este lado. De otro lado, déjame ver si se mueve para acá, es el gasto de la vivienda, la producción de la naturaleza ficticia, que son toda la idea de parques, o sea, esta idea de que los bosques son naturales, etcétera, que viene mucho de la ideología burguesa. En relación, perdón, ya no sé qué hice, gastos públicos en general, que son caminos, etcétera. Y obviamente la extracción de la renta, donde tiene que ver la arquitectura. Aquí ponía 2 figurines, que era el desarrollador privado y el arquitecto, ¿no? Que siempre están ahí de la mano. Pero la idea de poner todos estos figurines es que nosotros nos identificamos como un fragmento dentro de todo este esquema, ¿no? Esta plataforma es la que nosotros vemos como ciudad, ¿no? Aquí está el artista, el curador, cada uno de ustedes está aquí representado, ¿sí? Y si se fijan, dentro de todo esto, lo abstracto, lo visible, y abajo tenemos lo no visible, que es la extracción, ¿sí? El daño que se le hace a la naturaleza, las cuestiones de comida, telecomunicaciones, transporte. Y a final de cuentas, o sea, lo que estamos tratando de hacer, energía, la producción de energía, de todo esto, es generar una teoría, o estamos tratando de hacer, en donde podemos unificar el trabajo en todos estos puntos. O sea, que suena súper complejo, pero no creemos que hay otra manera de hacerlo, ¿sí? Y eso implica de nuevo que rechacemos nuestra disciplina y podamos entender que nuestra disciplina tiene que estar al servicio de las otras, y tenemos que integrarla en relación a una visión unitaria, ¿no? O como decía, total, ¿no? De la producción capitalista. Esto para nosotros es una representación muy básica, porque nos podemos ir mucho más a detalle, ¿no? De todo esto, de cómo el capital se reproduce en el territorio. Son procesos abstractos, procesos de materialización, procesos de extracción, que todos forman este circuito que David hablaba, ¿no? El espiral infinito, ¿no? Que nos destruye lo absoluto. Entonces, eso es lo que les quería presentar el día de hoy, ¿no? Y muchas gracias. Y por cierto, Cities After es mi podcast, ¿eh? Entonces, si quieren escuchar Gracias, más Miguel. de esto, adelante. Bueno, como esta es una mesa y la idea es que ustedes participen, me parece que aquí ha habido una experiencia muy concreta, que era la idea de lo que hace Fundarque en México, algunos planteamientos sobre el tema del patrimonio y los usos sociales de este, y Miguel nos ha propuesto algunas entradas teóricas. No sé, atrás hay alguien que quiere hablar. Yo creo que en general lo que podríamos hacer es pasar el micrófono. Va a haber algunas preguntas, luego devolvemos la palabra a María y a Miguel. Lo que les voy a pedir es que traten de ser, ya sea un comentario o una pregunta. La idea es que de todas maneras esto se está recogiendo en una relatoría que está haciendo
Sharon, entonces tratar de hacer concretas ya sea sus aportes conceptuales, sus comentarios, sus críticas o sus preguntas a Miguel y a María. Preferiría que los que quieren hablar, no sé si les molestaría acercarse. Exacto. Buenísimo. ¿Qué tal? Buenas noches, soy gestor cultural y artista visual de la Secretaría de Cultura. Justo parte del tema de donde nosotros generamos pues una atención comunitaria es a partir de la cultura comunitaria viva, en donde pues tratamos de tener espacios en toda la ciudad desde formación artística, y la parte de patrimonio casi no se toca porque no la tenemos en el imaginario como un bien, como un bien colectivo. Sin embargo, es parte de donde todos los días sucede una plataforma de precisamente de convivencias y de consensos, en donde, bueno, lo político efectivamente pues acaba siendo pues invisibilizado por lo económico, ¿no? Sin embargo, mucha de nuestra configuración como ciudadanos es cómo vivir la ciudad desde el punto del trabajo y del capital, porque todo el tiempo estamos haciendo recorridos en una ciudad definitivamente fragmentada, en donde es difícil pues articular, ¿no? Por las distancias. Sabemos que las ciclovías se concentran en las alcaldías más del centro hacia el poniente y no alcanza a tocar lugares, colonias, barrios, alcaldías en donde verdaderamente todos los días la gente se mueve hacia sus trabajos o hacia sus espacios de estudio, pues en bicicleta, ¿no? Como Iztapalapa, Tláhuac, hay zonas que están desatendidas en ese sentido, y bueno, la infraestructura cultural, educativa, no alcanza para articular zonas. Sin embargo, pues bueno, cada espacio, yo le llamaría nuevas centralidades, tienen su propio ecosistema social, económico, incluso político, ¿no? Yo justo estaba en un centro cultural, una fábrica de artes y oficios en Tláhuac, que es parte de una red de faros, y todos los días hacía un recorrido del centro hacia Tláhuac, y bueno, cada que hay una fragmentación, bueno, dejó de funcionar el metro por un caso conocido, pues internacionalmente obviamente, y bueno, había que sustituir el transporte hacia allá, ¿no? La movilidad, pero en Tláhuac y Xochimilco se genera una propia centralidad y un propio ecosistema. ¿Qué piensan justo de la identidad, tanto colectiva como personal, de los ciudadanos que, bueno, todo el tiempo, pues están efectivamente los que hacen sus recorridos por toda la ciudad para satisfacer todas estas necesidades, y la gente que definitivamente, bueno, se queda en sus propias centralidades, sean periferias o sean centros, ¿no? O sea, centros que están en el centro. Se me hace interesante porque justo pensaríamos que la gente se desplaza de periferias al centro para hacer una vida social, cívica. Sin embargo, también en aquellas localidades, ¿no? En aquellas que también son en las que regresamos, sucede una propia vida, ¿no? Colectiva, que se genera ahí, ¿no? Con códigos que pueden ser parecidos, pero que también son distintivos, ¿no? Y bueno, pues ahorita pues abordando el tema, porque también en los pueblos, en las alcaldías que son pueblos pues originarios, pues hay patrimonio cultural, ¿no? Que es un patrimonio que efectivamente está
construido pues, a partir de la colonia, ¿no? Pueblos que definitivamente desde la base del catolicismo y de la conquista, pues bueno, se erigieron, y bueno, pues hay todo un tema interesante. Muchas gracias. Un poco era cómo ligar esta noción de ciudadanía. Mi nombre es Alejandro Rincón. Muchas gracias. Bueno, me parece fascinante haber escuchado a los situacionistas acá. A mí la verdad es que el concepto, me costaba trabajo cuando leí por primera vez a los situacionistas el concepto, bueno, todo lo que significaba, ¿no? La propuesta unitaria, ¿no? En términos culturales, y no solo culturales, sino en otros aspectos, pero principalmente culturales como respuesta al capitalismo. Me gusta muchísimo, ¿no? Digamos. Pero hay cosas que me generan, es decir, me resulta compleja la propuesta de, pues entiendo que no solo de urbanismo unitario, porque la idea un poco que nos propones es las especialidades, mandarlas a la goma, ¿no? Y poner, digamos, esto que le llaman ahora saberes, pero bueno, también podremos problematizar el término saber, lo que sabemos hacer, digamos, ponerlo a disposición de la colectividad y de habitar la ciudad desde esa perspectiva. Eso me gusta. Sin embargo, creo que, o sea, encuentro como temas, o sea, me parece compleja, digamos, ¿no? En varios sentidos. Es como construir, digamos, ese unitarismo, ¿no? Y me cuesta trabajo la idea de totalidad. Yo estudié filosofía. Entonces, evidentemente, todo lo que implica totalidad. No, bueno, la de Hegel me cuesta muchísimo más trabajo, por supuesto, y no me gusta. No, bueno, en fin, a mí me gusta incluso mucho más la idea del rizoma, ¿no? De Deleuze y de Guattari. Y pensaba justo en eso. Y también pensando en los situacionistas, me acuerdo mucho de algo que a mí me cautivó cuando intentaba comprenderlos, ¿no? Primero que hayan tomado la Universidad de Estrasburgo, unos cuantos, y hayan hecho todo lo que hicieron, y se hayan apropiado de una universidad de esas características y hayan hecho todo eso, ¿no? Incluyendo apropiarse de los medios de producción para reproducir sus ideas. Pero hay una frase que me gusta mucho, que tiene que ver con la creatividad, espontaneidad y poesía. Y me preguntaba si por ahí puede ser como esta idea que tienen de lo unitario, ¿no? Y de habitar desde esta suerte de urbanismo unitario que le llaman, desde esa onda de habitar la ciudad creativamente y espontáneamente, ¿no? Y poéticamente, reapropiándose de lo que queremos en este asunto, porque me cuesta mucho trabajo la onda de lo total y de lo unitario, en ciudades y en un país tan diverso, multicultural y multiestético, ¿no? Como es la Ciudad de México, como es el país, etcétera, concretamente. Voy a poner un ejemplo rápido, no quisiera ocupar demasiado tiempo, pero voy a poner un ejemplo rápido que para mí tiene que ver con eso de los situacionistas, que tiene que ver con habitar desde esa perspectiva, por ejemplo, Santa María la Ribera, que es una de las colonias de mayor patrimonio cultural y también más precarizado su patrimonio por muchos aspectos, ¿no? Pero han retomado, por ejemplo, donde está el kiosco Morisco, la Alameda, y desde una cosa espontánea, creativa, transdisciplinar, pero no pensada, o sea, hecho simplemente, ¿no? O sea, y los domingos te puedes encontrar, súper popular además, ¿no? Que también ya escapa a la onda nice y es difícil, o sea, va hacia la gentrificación, pero incluso se rebela contra la gentrificación. Es un ejemplo que se me ocurre de cómo podría ser este asunto unitario, pero sí me gustaría que abordaras un poco más sobre ello porque es una idea compleja. O sea, ¿cómo puede ser unitaria? ¿Cómo puede ser una idea total, ¿no? o de la totalidad? Y al mismo tiempo partir o reconocer la multiculturalidad, la multidiversidad y las
múltiples miradas, no solo estéticas, sino éticas, y al mismo tiempo que puedan romper este asunto del capitalismo que fragmenta. Es un poco por ahí, perdonen que me haya llevado tiempo, pero la idea es compleja, ¿no? Mi nombre es Mónica, bueno, me conozco como Mónica Rieta. Hola, mi nombre es Jonathan, mucho gusto. Y la primera intervención es como una pregunta para la presentadora sobre la cuestión de la inversión, por ejemplo, en el tema patrimonial, pero de la parte arqueológica. Ahorita nos hablaste como de este rescate, pues de la vivienda, por decirlo de alguna manera, y también esto me lleva como de alguna manera a repensar, y sigue siendo pregunta, hacia dónde tú diriges como la atención sobre la demanda misma de vivienda de la clase trabajadora, ¿no? Por el segundo, en la segunda intervención es pues principalmente agradecer la participación del compañero, no conozco su nombre, sobre, primero que nada, ahondar sobre esta cuestión de Jacobs, que quizá a veces no es tan conocido, pero sobre todo sobre esta perspectiva, como yo le llamo, integral o transversal, que como ya reafirmó, estuvo tratando también bastante el compañero David Harvey, y que me parece, aparte de todo, coincidente con la posición que en este caso adopto y que he adoptado a partir de ciertos profesores que estaría interesantísimo pudieras conocer, si es que no los conoces, como yo le llamo, es un aporte crítico latinoamericano. Ellos están más acotados acá en América Latina, ya es gente de pronto grande, como Emilio Pradilla Cobos, y también por el otro lado un colombiano que se llama Samuel Jaramillo, que incluso pues estaría interesante, si te parece buena idea, pues poder tener alguna intervención en la UAM Xochimilco, y simplemente como complementar con un aporte particular, que en este caso lo transversal o integral territorial, pues tiene que ver con lo natural y lo construido, ¿no? Que principalmente pues no conlleva esta fragmentación, sino por el contrario, hablar de territorio no estás hablando de espacio, ni estás hablando de otra cantidad de cosas sectoriales, como ya bien se comentó, y que sí es importantísimo poder entender que el territorio es lo natural y lo construido, y que hoy propiamente está determinado por el factor económico, que me parece que nos trasciende a todos, y que sería importantísimo repensar esto, socializarlo, y pues por supuesto que coincido con lo que comenta Miguel, de la integración social, como podríamos llamarlo, transdisciplinario también quizá, en virtud tanto de la sociedad como del medio ambiente, y pues principalmente queda mi participación. Muchas gracias. Gracias. ¿Y nombre? Jonathan. Hola, buenas tardes. Soy Luis Andrés Palafox, soy arquitecto. Primero, felicitar a los ponentes. No sé si el nombre de la mesa hubiera sido Teoría y Realidad o Realidad y Teoría, pero bueno, me hubiera gustado más, porque la teoría y la realidad sí tienen campos diferentes. Primero, a fundar pues una buena práctica local es algo que se ve y se siente y es muy cuantificable. No es una teoría que vamos a hacer y a decir. Local es dar servicio, comunicar bien, trascender. Entonces yo felicito mucho a Fundar por los 10 años y la pregunta es sencilla, ¿qué sigue? Si estamos fomentando, quiero entender que sigue educar. Bueno, pues ya veremos. Y a Miguel, estoy encantado con la teoría, con tu teoría. El urbanismo unitario se imagina ir al sastre y que te hagan un traje unitalla para todos. Eso a mí se me hace. Y te regalo la frase para que la use en otros foros. Nos está regalando un traje talla 40, 42, X. Había un vendedor de trajes que me encantaba. Me daba el 38, el 40, 40. Decía, arquitectos, le quedan todos. Usted escoja. Entonces, la pregunta para Miguel es muy sencilla. Se le han hecho en otros foros. Espero que ya la tenga bien masticadita para que nos conteste algo inteligente. Yo siempre, y lo he dicho en muchos lugares, la investigación, el desarrollo, la teoría,
a lo mejor es un sentir muy personal, siento que la realidad, Miguel, te va comiendo, o sea, va comiendo. Como decía un maestro mío que creo de la primaria, la ciudad está viva y el urbanismo es un proceso. Ese me quedó y hasta lo apunté, casi no apunto, pero sí tengo una playa que dice, el urbanismo es un proceso. Entonces, me da mucho miedo y mucho temor que cuando entendamos este traje a la medida, ya estemos rebasados. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emanuel, soy estudiante de doctorado el segundo semestre y además yo soy cancionista y un tanto necio. Tomando el concepto de totalidad que mencionaba David Harvey hoy y esto del urbanismo unitario, mi proyecto de investigación es sobre el espacio del área natural protegida de Cuautepec y la zona urbana, lo cual a mí me conviene tomar ese concepto de urbanismo unitario, es decir, desde la complejidad, cómo observarlo como un solo elemento, es decir, y la pregunta es, ¿qué sugerencias tendrías para abordarlo metodológicamente? Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los dos por su intervención. Mi nombre es Nicolás, soy de Colombia. Tenía una pregunta específica para Miguel y es si podía darnos información o tenía un ejemplo de en qué medida esta concepción unitaria de la ciudad podía bajar pues de la teoría a algún proceso o movimiento social. Y lo digo porque en mi país el año pasado hubo un paro nacional que tuvo una particularidad y es que fue un paro que se dio no en sectores específicos, sino que era básicamente salido de los barrios y de los territorios en las ciudades y era la gente congregada en esos territorios. No era necesariamente una huelga de trabajadores, no era una huelga de estudiantes, era un paro que se daba unitariamente en el territorio, pero no existe o no ha existido una especie de sistematización de esa experiencia, de qué significa y de cómo, digamos, junto con con una concepción teórica de la ciudad como totalidad, como una concepción del espacio como la materialización de relaciones sociales, ¿cómo pueden juntarse? Pues si tenías un ejemplo de eso o alguna idea sobre eso, pues esa era mi pregunta. Muchas gracias. ¿Cómo lo ven ustedes especialistas en temas de poblaciones callejeras o hombres, personas en casos de trabajo sexual y ciudades seguras, sobre todo para mujeres? Hablaban del tema de género y hablaban de, hace muchos años hubo precisamente aquí un foro, un encuentro internacional de ciudades seguras. ¿Cómo lo está retomando el urbanismo para que sean zonas seguras y transitables, no solamente lo bonito? O sea, creo que siempre nos centramos en lo céntrico y lo bonito, ¿no? Nueva York, Polanco, Pedregal. ¿Y qué pasa con todas las periferias? ¿O qué pasa con esta arquitectura hostil que construyen picos bajo los puentes para que las personas que no tienen situación o están en situación de calle no la puedan habitar? ¿O qué propone? Gracias. Y honestamente, Miguel, y bueno, María, me tienen encantada. Yo sí estoy de acuerdo con la teoría que presentas hoy, porque aún hay un declive idealista y creo que es posible, y ojalá, pienso que tal vez la naturaleza y el patrimonio tendrían que ser los que atraviesen o eclipsen las prácticas de urbanismo, que sean siempre pensadas primero, ¿no? Antes de lo demás. Retomo la idea de mi compañero de la integralidad
bueno, y creo que desde la fragmentación nos ayuda más no está mal, porque la fragmentación nos ayuda a comprender, no que se utilice para comprender, más no para separar. Y pues me encantaría invitarlos a lo que somos México. Soy fundadora de lo que somos México, es un proyecto personal. No sé si pudieran en algún momento facilitar mi correo para poder hacer la invitación formal. Y no sé por qué tanta fragmentación, de verdad. Es que me da mundo se está perdiendo de esto. No puedo creerlo. Quisiera difundir sus voces de María y de Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Bueno, tenemos muy poco tiempo para todo lo que se ha planteado. O sea, deberíamos terminar en 8 minutos. Entonces, yo creo que es muy injusto con esta mesa y con el público, así que los que pueden quedarse, me da pena por los que tengan que irse, hemos tratado de respetar los tiempos, pero ha sido muy rico y me parece que es muy complementario y que aunque a veces parece antagónico o que parece construirse en la misma contradicción, yo más bien lo vería, como dice Natalia, como esa fragmentariedad, es un momento del proceso en donde cierta conciencia y ciertas articulaciones son posibles. Y me parece importante que al menos cada uno de ellos pueda hablar unos 10 minutos y cerramos, si les parece bien. 10, Miguel. Corre tiempo. María es muy... Corre tiempo. Así que corre tiempo. ¿Quieres empezar, María? Miguel. ¿Yo empiezo? Muchas gracias. Ahora, eso está mal porque me voy a sentir con la presión de que fue estratégico esto, fue estratégico y se me está comiendo el tiempo. Ok. Estuve tratando de tomar notas de todo esto para ver cómo puedo unificar las preguntas, pero de ahí es súper importante entender esto. Cuando nos referimos nosotros a totalidad, generalmente en la filosofía, y en mi compañera filósofa, soy filósofo, pero he leído algunas cosas, me gusta mucho. Hay dos tendencias básicas, o sea, una realmente viene mucho de Kant. El concepto de totalidad para Kant tenía que ver con sus concepciones de la naturaleza como definiciones estáticas. O sea, de hecho, Kant se posiciona como el último filósofo antes de la revolución filosófica que viene con Hegel y todo esto, en donde las maneras de pensar eran bastante estáticas, ¿no? Era una definición, ¿no? Por ejemplo, él tenía algo muy básico que decía, ustedes, que hay ciertas palabras, ciertos conceptos que son universales, infinitos y para siempre completamente estáticos. Entonces, ¿quién de ustedes le puede decir que una flor es fea? ¿Nadie? Yo sí creo que hay unas flores bastante feas, pero bueno, nadie, ¿no? Lo cual quiere decir que la definición de la belleza es una flor y es la naturaleza, ¿no? Y claro, estaba muy unada a las concepciones religiosas, ¿no? Que influencian todo esto, ¿no? Todo lo que venía de Dios y todo eso era una concepción estática. Si ustedes, me imagino como buenos mexicanos, ¿sí? Si como buenos mexicanos estamos, en mi caso, totalmente terrorizado por el catolicismo, a lo mejor a ustedes les gusta, a mí fue, o sea, yo voy al psicólogo cada semana por lo mismo, quedé absolutamente traumado por toda esta experiencia, porque mi familia, pues, católica, ¿no? La concepción del infierno, la concepción del cielo, la concepción del cielo, el paraíso, es una concepción estática. Aquí viene la conexión con Ana, hay un cuadro en Quito que nos encanta, que está en la Iglesia de la Compañía de Jesús, que es una iglesia absolutamente así, rococó, o sea, todo es oro adentro, todo es oro. Pero de un lado está una representación del infierno, y el otro está la representación del cielo. La representación del cielo es como muchos nos lo representan, que llegas a Los Ángeles y todo está perfecto y todo esto. Y David y yo cada vez que estábamos ahí, porque nos encantaba ir a verlo con Ana, es como qué aburrido, ¿no? O sea, la estática, ¿no? De la totalidad. Y cuando ibas al infierno veías que pasaban muchas otras cosas, ¿no? Que había procesos. Pero eso es muy importante. Yo hago esta analogía porque para Kant la idea de naturaleza era una idea fija, ¿no? Era una idea de lo ideal, lo perfecto, una distancia. Los humanos nunca vamos a ser perfectos. Dios hizo esto y lo puso en una totalidad perfecta para nosotros para entenderla.
En otros puntos, cuando llega Hegel y después obviamente Marx, ¿no? Nos distancia de esta idea. Él lo que nos dice es de que no hay estáticas, o sea, todo está en evolución, todo está en proceso, todo está en movimiento. Y es dentro de este movimiento que nos interesa entender el mundo, ¿no? Lo cual quiere decir que cuando hablamos de totalidad hegeliana, es muy diferente a la totalidad estática de que el saco para todos. A mí me da miedo esa concepción realmente, ¿no? Porque, o la multiculturalidad que están hablando, ¿dónde pone esa multiculturalidad? Pues no, eso no se trata de poner una definición. Totalitarianismo, ¿no? Es una concepción posterior, es más kantiana, ¿no? Lo que hablaba Hegel es totalmente diferente. Y bueno, Marx otra vez. Entonces, lo que nosotros realmente cuando hablamos de urbanismo unitario, no es, vemos a la ciudad como una cosa bonita, es que eso es algo, ok, yo vivo en una ciudad bastante atractiva, no hay duda, Nueva York es una ciudad absolutamente fenomenal, en cuestión llegas y es como, ¿qué es esto? Pero lo que tratamos de ver y lo que vemos es que realmente es terrible, es una, lo que decía, es una jungla de destrucción humana, ¿no? Eso es el campo de operación del capital. Y eso es lo que nosotros vemos como urbanismo unitario. No la parte de los parques y los de estos y lo otro, ¿no? Vemos los procesos que crean esa materialización, los procesos que crean esa separación de clases, las injusticias sociales, las injusticias esas. Todos son procesos los que vemos, ¿no? Y lo que tratamos de concebir como urbanismo unitario no es esta totalidad donde todo tiene que encajar en todo, no, al contrario. Es en poder entender a la ciudad como una serie de procesos interconectados transversales. Y es ahí donde entra esto de Deleuze y Guattari, que también mencionaba la compañera filósofa. Deleuze y Guattari tienen una teoría del rizoma que conectan con la raíz, es algo lineal, que se conecta con que tiene una base, etcétera. El rizoma es el zacate, el pasto, ¿no? Y se reproduce de una manera rizomática, que quiere decir nodos, que se interconectan y responden con diferentes cosas que pasan en el ambiente, ¿no? Ahora, lo que quería Deleuze y Guattari decir con esto es de que para poder entender el capital, su obra era anticapitalista primeramente, se llamaba, tenía dos obras principales, Anti-Oedipus y Atados en Platós, o Mil Platós, pero todo era en contra del capital, ¿no? Era cómo poder operar, se llama Capitalismo y Esquizofrenia, la obra en general, Capitalismo y Esquizofrenia, para poder ser alguien que entienda y pueda operar dentro del capitalismo de una manera anticapitalista. Si quieres ser anticapitalista, necesitas ser esquizofrénico. Y eso significa que necesitas ser unitario. Significa que necesitas hacer el esfuerzo de entrar en esa locura que sí parece súper compleja y que estamos empezando a trabajar. Yo creo que debe haber miles de investigadores en los siguientes años. No tenemos que cambiar esa concepción y Deleuze entra dentro de eso y Marx y todo, y es un proceso, ¿no? Pero entonces no quiero que nos quede la idea de un totalitarismo kantiano, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la ciudad como la reproducción del capital, lo cual no nos gusta. La ciudad a mí no me gusta, la odio, o sea, pero es lo que me fascina de ella, ¿sí? El estar en Nueva York para mí me mueve, me fascina cada vez que me levanto, cada vez que cruzo el puente en bicicleta, me voy en bicicleta a la universidad, vivo en Brooklyn. Es fascinante para mí el poder ver todas las contradicciones en las disparidades, las estructuras económicas, como esto y esto y el otro, que son terribles. Pero lo terrible, el pesimismo, es lo que me mantiene optimista, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de decir con esto, ¿no? Estamos tratando, no es una teoría para ver la ciudad como, todo es unitario. No, lo que es unitario, cómo opera unitariamente es el capital a través de fragmentos, ¿no? Y estos fragmentos no los puedes entender, y lo siento, compañera, mi manera de ver, a la vez, no puedes entender la totalidad si nada más ves un fragmento, no puedes, es la alegoría de Platón, ¿no? Estás dentro de la caverna y pues nada más ves las sombras de que está en la caverna, pero no conoces nada fuera de todo esto, ¿no? Entonces es muy importante hacer el esfuerzo de salir de nuestros confortos, ¿no? Que es lo que nosotros creemos que es lo mejor que podemos hacer al mundo, que es nuestra disciplina, ¿no? Eso es a lo que voy, yo creo que ya hablé bastante, desgraciadamente tenía tantas cosas que decir. Ok, ahí va otra. Teoría contra realidad, muy importante. Pues Ana, ¿qué tenemos? ¿Cuántos años trabajando? O sea, mi práctica, yo tuve una práctica que fundé en 2008, que se llama Cohabitation Strategies, que es la práctica general, y Urban Front la fundamos hace 4 años, ¿no? Con una experiencia de operar en la realidad
ha hablado de gobiernos progresivos, ¿no? Mencioné de Venezuela, con Ecuador, con Correa, he estado también en Medellín, en Chile, bueno, podemos decir infinidades con Ada Colau en Barcelona, etcétera, tratando de ver cómo podemos utilizar visiones unitarias en abordar las temáticas más problemáticas de la ciudad, la vivienda asequible, etcétera, sustentabilidad y todas esas cosas. Y claro, o sea, la teoría nunca se aplica directamente, pero sin tener esa idea de la teoría que nos da la base, no pudiéramos superar. No sé cómo. Y es un error el tratar de equivaler una cosa con otra, estoy de acuerdo con usted. O sea, son cosas muy diferentes, pero necesitamos reconstruir nuestras teorías en las que entendemos la ciudad. Y eso es a lo que vamos. No estoy diciendo que la teoría del urbanismo unitario es la única, no, al contrario, esperamos que vengan otras, ¿no? Y que estén basándose en esta idea de tratar de transformar cómo entendemos. Tenemos que destruir los esquemas universitarios, tenemos que destruir las carreras que tenemos. Eso es parte de lo que David Harvey decía en ese libro. Él quería realmente en ese libro destruir las disciplinas de geografía, y lo hizo. Él creó una disciplina de geografía humanitaria, geografía crítica. Pero la idea de no, y es otra disciplina, y ahí vamos otra vez, ¿no? Y lo odia eso, ¿no? O sea, cuando lo invitan a las conferencias de geógrafos, no le gusta mucho, ¿no? Entonces, es cómo podemos en el proceso, en el movimiento, ¿no? Estar en conciencia de tratar de reconstruir todo esto. Y bueno, algo que tengo que decir, ¿no? Que es fuerte, que es el tema de género, homelessness, seguridad y todo eso, que esa es parte de nuestra incapacidad o nuestra línea positivista de no entender unitariamente la ciudad. O sea, por ejemplo, en Chelsea, en Nueva York, disculpen que estoy utilizando ese ejemplo porque es donde vivo, ¿no? Pero bueno, tiene esta idea de que fue el movimiento muy fuerte de género, especialmente de los derechos homosexuales, etcétera, etcétera. Pero quiero que alguno de ustedes pueda comprar un apartamento en Chelsea, ¿no? Y lo mismo pasó con Jane Jacobs en West Village. West Village es una de las zonas más caras, si no es que la más cara para vivir en Nueva York. Es súper bonita. Pero yo no tengo acceso a eso, yo no me lo puedo ver de lejos, yo no vivo en esas casas, yo no consumo en esas tiendas, yo no hago todo esto. Entonces, pero la gente que abordó estos temas en ese punto estaban nada más viéndolos de un punto. Desde el punto o sea, en el caso de activismo de género, y no se pensó en que iba a generar esto en relación a otro tipo de cosas, en la vivienda, en la cuestión económica, en la cuestión de diferencias de clases, de raza, etcétera. Y a la fecha también hay muchos puntos de eso, donde uno se enfoca en una cosa y se nos olvida que todas las cosas están en relación. Entonces, resuelves esa otra cosa, pero esa otra cosa te genera los espacios más caros de Nueva York. Chelsea es carísimo y también West Village, ¿no? Y te puedo citar miles de ejemplos en donde esto pasa, ¿no? Que tratamos de rescatar espacios, se hacen más bonitos y ¿qué pasa? Se encarecen. Si de por sí no podíamos habitar en ellos, ahora menos. Y si patrimonio significa que yo nada más pueda ir a caminar a ver cómo viven los ricos, para mí eso no es la idea de patrimonio. ¿Bien? Bueno, pues María. gracias. Yo también voy a tratar de resumir un poco todas las ideas. Agradecemos muchísimo a todos los que pasaron y abordaron desde distintos puntos lo que aquí se ha platicado. El primero que quiero comentar es acerca de la primera cosa que dijiste tú, Ana, los niveles de valoración del patrimonio. ¿Qué es patrimonio y para quién y desde qué perspectiva? Y hay una diversidad enorme en esos criterios y pues ahí empieza uno de los primeros problemas, ¿no? De defensa del patrimonio. También incluso el patrimonio se sigue construyendo todos los días y tarde o temprano en algún momento, según la sociedad, lo juzgará como hay que protegerlo o no. Y eso ha sido la historia de la humanidad a lo largo de siglos, ¿no? De hecho, el que hoy tengamos piezas arqueológicas, históricas y arquitectónicas es porque la sociedad en su momento, la que haya sido, 2000 años atrás, 1500 años atrás, 1000, le dio un valor o le dio un uso, que eso es más importante incluso que el valor por sí mismo. El que esté un patrimonio en uso es lo que más le hace que perdure en el tiempo. Y les voy a platicar una anécdota. Una joven arquitecta, 23 años, escribe una tesis sobre Tacubaya. Tacubaya en el olvido se llamaba. Recién sale, el libro se convierte, la tesis se convierte en un libro que se llama Tacubaya en la memoria, y de ahí es que surge, oye, pues tú escribiste este libro, ¿por qué no haces tú el catálogo de monumentos de Tacubaya? Esa persona fui yo, a mí me dieron esa responsabilidad,
porque creyeron, pues si ya escribió un libro, ha de saber mucho de su arquitectura y de lo que es monumento o no. Así está el nivel, digamos, de quienes determinan el patrimonio en México. Una joven recién egresada sin ninguna otra crítica, valoración. ¿A qué voy? Por eso hay que profesionalizar a las instituciones que están haciendo eso. No basta con una sola arquitecta, tendría que ser todo un grupo de conocedores, porque ¿quién debe valorar? Quienes conocen, quienes saben de la historia o de muchísimos aspectos para considerarlo o no patrimonio. Uno puede ser el estético, otro puede ser el social, otro puede ser el histórico, otro puede ser, es la única pieza que queda de vivienda obrera de los años 20. Son miles de factores y requerimos estos grupos colectivos de conocedores que que puedan generar esos niveles de protección y esos niveles de valoración. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que yo siempre digo que es como la invención del patrimonio, ¿no? En algún momento la gente empezó a decir los parques naturales son patrimonio de todos y hay que empezarlos a proteger, y no tiene mucho, no más de 100 años, un poquito más en algunos casos. Empezó la sociedad a verle valor a estas zonas y hoy, gracias a eso, es que tenemos tantos parques naturales importantes en el mundo. Y así, yo platicaba alguna vez esta caricatura de Don Gato, en donde toda la pandilla, y Don Gato, el inteligente y líder, dice: la casa del fondo del callejón hay que decir que era la casa de Abraham Lincoln, vamos a contar la historia y vamos a cobrar la entrada y vamos a hacerla patrimonio. Y todos la vuelven patrimonio, y hay filas de gente en el callejón para conocer la casa de Abraham Lincoln, etcétera, hasta que la casa se derrumba por vieja y antigua y era una invención. Entonces, ¿hasta qué punto también el patrimonio es una invención de la sociedad en su momento? La siguiente es que, Alejandro, por ejemplo, dijiste que eres gestor cultural. Yo es la primera vez que me nombran como tal en este foro. Siempre soy arquitecta y punto. Hoy soy gestora cultural y son de estas cosas que uno de pronto no se da cuenta, que al hablar, al decir, al hacer, uno se empieza a convertir en ello, en un gestor, y que es al final, yo digo, como una administración de recursos, ¿no? Es qué puedes hacer con lo que tienes o incluso con lo que no tienes, que eso es más interesante. Y que ahí es a donde voy, porque un poco creo que hacia allá iba tu comentario, ¿no? O sea, de pronto hay lugares de la ciudad que no tienen espacios de oportunidad para lo que sea, el arte, la cultura, manifestaciones de distintos tipos, y yo te diría, en donde no hay que crearlo. Hay más oportunidad incluso. Donde ya hay, ya está tomado, está copado, donde no existe, se puede hacer. La otra, Mónica, hablabas también un poco como de la diversidad y bueno, fueron muchos temas. Yo te diría, justo en la diversidad está la riqueza. Y es la increíble riqueza de la Ciudad de México y de México como país, en esa diversidad de arquitecturas, porque oí mucho la palabra Polanco, como que eso a lo mejor reflejó la presentación, pero nuestro discurso es qué es patrimonio desde lo vernáculo, desde lo más sencillo, desde lo que nadie nombra. Hay que nombrarlo, hay que darle su valor porque ahí está, existe, y mientras no le demos ese valor, pues lo vamos a ir ignorando. Preguntaba, por ejemplo, también Jonathan, ¿no?, que de la inversión arqueológica, porque muchos de los casos aquí son casos privados, ¿no?, casas particulares de todo índole, el ejemplo de Santa María la Ribera. Se sorprenderían la cantidad de patrimonio que justo es privado y por ello es el mayor riesgo de que tenga un cuidado por los habitantes, porque no va a haber recursos de gobierno, digamos, para mantener una ciudad que tiene tanta riqueza de patrimonio privado. Y en cambio el público, que sería el caso de las zonas arqueológicas, porque son zonas federales en donde nadie podría intervenir más que el gobierno, y los recursos es esta demanda de démosle el respeto que merece a la cultura de nuestro país. No es posible, yo creo que ustedes lo han visto muy bien, que el presupuesto que se da anual de gobierno a estas zonas arqueológicas esté cada vez disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Se impresionarían de verlo comparativamente con qué otras secretarías están muchísimo más excedidos los presupuestos,
que esto, que es una esencia que además también le da al país muchísimo ingreso por turismo y por otras razones. Entonces sí es una pena que eso esté disminuyendo. Y como decíamos, lo privado, la verdad es que tiene un mérito increíble, pero mientras los privados no sepan que tienen algo con valor, lo van a estar destruyendo por cosas que sean económicamente más viables. Y el objetivo es que vean que el patrimonio, independientemente de su intervención y de su uso, puede seguir coexistiendo con su esencia original de arquitectónica, con un nuevo uso del siglo XXI que se aplique a cualquier inmueble. O sea, no está divorciado el demoler un inmueble por una buena economía de la ciudad y del propietario. Eso está equivocado y lo hemos visto en la práctica profesional. Un inmueble histórico, arquitectónico, artístico, tiene un futuro comercial, económico y de bienestar sin necesidad de destruirlo. Luego, la otra parte de Nicolás, que tú fuiste tremendo con esa postura porque es muy difícil en este foro y en 8 minutos hablar de los temas pues tan difíciles, sociales, complejos como la gente que no tiene casa, que sobre todo en México, la verdad, a mí digo, admiro mucho porque veo otros países que tienen un mucho mayor conflicto por cuestiones económicas y así de no tener casa. Hay algunos documentales muy interesantes de situaciones en Los Ángeles, situaciones que no te imaginarías en países de primer mundo tengan esas cantidades de 600,000 personas en la calle por cuestiones económicas. En México, yo creo que es contada la gente que vive en la calle y más es por cuestiones de salud mental, de drogas, de tal, que en su casa son rechazados o que ya es muy complejo el que vuelvan a su casa y que generalmente no pueden llegar a los programas sociales porque prefieren vivir en la calle. En fin, son temas bien complicados, hay cosas interesantes que se están haciendo, por ejemplo, de seguridad en las ciudades, a partir de aplicaciones tecnológicas, a través de iluminación, a través de sensores, a través de cosas que te permiten mejorar estrategias urbanas para regiones que ya se sabe que hay criminalidad, que ya se sabe que hay rutas de violencia y que se están haciendo cosas interesantes a nivel de propuesta con nuevas tecnologías, pero te digo, la tuya está bien complicada porque implica muchísimas situaciones sociales. Y bueno, la última de Natalia, que también, pues yo también soy idealista, soñadora, positiva, o sea, a mí me sigue gustando eso y el pensar que sí la cultura es una esencia en la humanidad para salir adelante de muchos problemas. La pandemia dio cuenta de ello, como la cultura fue una de las esencias de salir adelante de ese problema, de muchísimas maneras. Y termino con su pregunta, arquitecto. ¿Qué sigue después de 10 años? ¿Qué sigue? Y ya lo hemos platicado internamente, que la mejor forma de que una fundación, asociación siga adelante en el tiempo es crear escuela, ¿no? Las escuelas generan un conocimiento increíble y una permanencia a lo largo de miles de generaciones, bueno, muchas generaciones, para seguirse manteniendo en vanguardia. Y creo que lo podemos lograr. Yo los invito a que nos acompañen a que ese sea el futuro de Fundarca. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias, Miguel y María. Me voy a tomar 5 minutos para cerrar. Voy a recoger para la relatoría rápidamente y vamos a terminar. Me parece fundamental recoger 3 ideas en función de lo que se ha dicho y lo que ha sido propuesto acá. La primera es la idea de un patrimonio inmueble moderno, ¿no es cierto? En general hemos hablado de un colonial, republicano, pero hemos hablado sobre todo de aquel que no se ve o de aquel que aparentemente se deja destruir y el trabajo que hace la fundación en ese sentido. Y ahí quizás dentro de la misma línea que ustedes trabajan, 2 ideas que vienen de acá del público, que se me ocurren desde las mismas herramientas que existen para la gestión del patrimonio, es que, por ejemplo, para el patrimonio inmaterial y para hacer planes de protección y salvaguardia se consulta siempre a las comunidades y no existen declaratorias de patrimonio inmaterial o intangible, o como se quiera llamar, de procesos, de comunidades, de rescate, sin que esas mismas comunidades las definan. Ese es el pendiente del patrimonio inmueble, es decir, que rescatar un inmueble significaría seguramente aterrizarlo en el sentido
que ha venido teniendo ese territorio históricamente y que en función de las demandas de una ciudad se debería replantear. Esto es algo que se está hablando en muchos lugares precisamente porque hay muchísimos arquitectos urbanistas que están rescatando patrimonio moderno y no están logrando resolver el tema de usos, y aquí se han dado muchas ideas. El tema de la vivienda no es un problema de ciertas ciudades, es un problema a nivel mundial y es un problema global, no es un problema de los países. Entonces, quizás es interesante pensar lo que dice Miguel y lo que se dijo esta mañana, es decir, sabemos que más del 50% de la población de la humanidad tiene vivienda inadecuada o no tiene ningún tipo de acceso a la vivienda. Y esta es una realidad de las grandes ciudades, de las pequeñas, y la pandemia lo mostró claramente, ¿no? Sucede en Los Ángeles, en Berlín o en Ciudad de México. Sabemos que el problema de vivienda en la Ciudad de México es gigantesco, el problema de la inseguridad, el problema de la segmentación, de la segregación, etcétera, se sigue reproduciendo. Y los intentos que hacen las ciudades y los gobiernos probablemente tienen que ir de la mano de otros esfuerzos y de otras transformaciones, no solo de la regulación, sino quizás los grupos expertos y especialistas ahí tienen un rol. ¿Por qué no pensar, como ya lo han hecho otras ciudades, que aquellos espacios patrimoniales que nos parecen importantes para la memoria de una comunidad podrían transformarse en proyectos de vivienda social, ¿no? Porque eso sigue pareciendo una contradicción cuando esa es la demanda de los usos que podrían contrarrestar precisamente las arremetidas del capitalismo frente a la desregulación que tiene, digamos, el proceso inmobiliario en general. Creo que el patrimonio, los usos sociales, ¿no? Las prácticas, las comunidades y los problemas más latentes de derechos, vivienda, salud, educación, cultura, etcétera, deberían venir atados. Esa es como probablemente la primera reflexión y conclusión en función de las preguntas y lo que se ha propuesto en la mesa. La segunda, quizás con esta termino porque mi moderadora me está pidiendo que acabe de desmoderar la mesa. Con respecto a lo que decía la filósofa que intervino, ética y estética, ¿no? Amarremos por ahí. A mí me parece fundamental en este caso cómo le damos sentido a la práctica cultural local. O sea, hemos hablado de gestión cultural, de ecologías urbanas, de lo que Miguel describía como la situación, digamos, del capitalismo, cómo funciona, cómo es esta especie de equilibrio que logra. David explicó la figura de la espiral en la mañana, ¿no es cierto? Se reproduce y en general la espiral es una espiral que tiende a crecer, ¿no? Digamos, lo que era la renta hace 50 años, nos lo explicó, ha crecido exponencialmente y va a seguir creciendo exponencialmente. ¿Cómo pensar en que una estética no es posible sin una ética de esa demanda, ¿no? Una crítica, ¿por qué no ahí plantear el problema de la cesión de esos espacios? Si vamos a rescatar la arquitectura y vamos a pensar una cierta estética de ciudad en donde cultura y naturaleza son un mismo problema, ¿no es cierto?, dentro de el tema urbano que nos compete y el tema de la cultura como lugar de la reproducción social de la vida, de construcción del sentido, de el paradigma, ¿no? Digamos, desde el lugar epistemológico desde el que construimos conocimientos, saberes expertos o no expertos. ¿Por qué no pensar en esas nuevas formas de gobernanza, no solo los usos sociales, sino las formas alternativas de esos usos sociales, ¿no? Formas alternativas, la propiedad colectiva, la construcción ciudadana de la seguridad, ¿por qué no la cesión de los espacios patrimoniales a las prácticas culturales a través de gobernanzas asambleares, paritarias, como ciertos modelos en el mundo? Yo hablé del de Can Batlló en Barcelona porque es un proceso de construcción entre un municipio, una comunidad de vecinos que se toman y escuatean un sitio y que terminan logrando un acuerdo en donde el municipio no financia un proyecto cultural de la ciudad, sino lo que ellos llaman público comunitario de uso del patrimonio ciudadano. Entonces, así hay muchos ejemplos y probablemente ahí se responden muchos de los temas que tienen que ver con accesos, con mujeres, con seguridad, con desactivación de la violencia, con grupos. Es decir, creo que esa es la visión como integral o transversal de la que hablaban, que aunque vayamos encontrando respuestas y soluciones fragmentarias en la medida en que vemos el problema completo, podríamos quizás empezar a trabajar en eso que Miguel ha llamado totalidad, ¿no? Que David ha descrito en función del trabajo decente, finalmente, ¿no? De un ciclo del trabajo y de la vida en donde vayamos construyendo un proceso hacia no determinados equilibrios estáticos, no la homeostasis, ¿no? Sino el movimiento, digamos, de resistencias hacia la salida
de esa fijación que nos respira en la nuca. Así que muchas gracias a todos por haber estado acá y gracias a los ponentes.